ciudades. Ya. Ok. Bien. Bien, jóvenes, entonces tenemos el día de hoy, ¿no? En Historia Universal, tenemos el tema número 1 del segundo bimestre. Habla pues del renacimiento urbano y comercial. Cuando nosotros hablamos o tocamos la palabra renacimiento, ¿no? O sea, nos trae pues a la mente, ¿no? Como algo que se tiene que arreglar, ¿no? Como que algo que se tiene que, digamos, hacer de nuevo, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Por ejemplo, habla de renacimiento urbano. O sea, renacimiento puede de dónde se vive, de la población, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos antecedentes que va a tener pues, el renacimiento urbano y comercial? Obviamente esto aparece en Europa, ¿no? No aparece aquí en esta parte de América. Entre los siglos XII y siglo XIV, la población europea creció pues aceleradamente. Este hecho exigió una mayor producción de alimentos para satisfacer las necesidades básicas de la gente. A su vez, el aumento poblacional no permitió la existencia de una abundante fuerza de trabajo con la que se pudo aumentar la producción de bienes agrícolas y artesanales. Ahora, conjuntamente con el proceso anterior, a partir del siglo XII, se produjeron enormes avances en la actividad agrícola, por lo que muchos historiadores hablan de una revolución agrícola, con la que se pudo sustentar el aumento acelerado de la población. Ahora, se pudo disponer de mayor cantidad de tierras para la agricultura y se comenzó pues a cultivar nuevos vegetales. Esto permitió mejorar las condiciones de vida de la población. Asimismo, se introdujeron avances técnicos como el arado, la vertedera con ruedas, los caballos, los molinos, etcétera, ¿no? A partir de lo cual mejoró pues el rendimiento de la producción agrícola y se maximizó el trabajo de los campesinos. ¿Cuáles eran las características pues, de las ciudades, no? Un ratito. ¿Cuáles eran las características de las ciudades? Las características pues, de las ciudades, ¿no? Se forman o se formaron a partir de los antiguos y de los nuevos burgos, que fueron pues apareciendo alrededor de los castillos y monasterios. Otras aparecieron cerca de los ríos, mares o caminos, es decir, por donde se encontraban las principales rutas comerciales. Las ciudades convertidas en centros comerciales crecieron de manera pues desordenada, con calles anchas, sin ningún tipo de servicio básico. Muchas de ellas contaban con murallas. Las ciudades que surgieron mostraban elementos que le fueron característicos como la iglesia, la casa del cabildo o ayuntamiento y el mercado. Los habitantes pues, de las ciudades eran artesanos, banqueros y mercaderes quienes conformaron una nueva clase social emergente, conocida como burguesía. Burguesía, sí. Completamente distinta a los grupos sociales que existieron durante el feudalismo, siendo pues su principal característica su mentalidad de lucro y ganancia. De acuerdo con las regiones donde surgieron, las ciudades recibieron diversas denominaciones. Así pues, en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico se les llamó burgos. En Francia se les denominó
comunas, y en Italia se les conocía como repúblicas. ¿Cómo era el comercio en la Edad Media? En esta oportunidad, ¿no?, vamos a estudiar a los artesanos, uno de los elementos característicos pues, de las ciudades medievales. Las actividades artesanales se dividían en diversos oficios y profesiones. La jerarquización de los artesanos. Obviamente había una jerarquía que tenían que cumplir rigurosamente, ¿no?, los artesanos. Existieron jerarquías entre los artesanos que vivían pues en las ciudades medievales. En el estrato inferior se encontraban los aprendices, quienes vivían en los talleres con los maestros, a quienes les pagaban a cambio de que les enseñaban o que les enseñaran, ¿no?, el oficio o profesión que deberían aprender o que querían aprender. Luego de cierto tiempo, los aprendices podían llegar a ser oficiales. Estos ya tenían conocimientos básicos, por lo que ayudaban al maestro a cambio de una propina. Los oficiales tenían como máxima aspiración llegar a ser maestros, para lo cual debían de cumplir una difícil prueba denominada la obra maestra, ante un jurado conformado pues, por maestros, ¿no? La más alta categoría la tenían los maestros, quienes eran los dueños de los talleres y eran los únicos que podían pertenecer a los gremios, ¿no? Los gremios, ¿no?, fueron las agrupaciones de artesanos y profesionales que desempeñaban el mismo oficio, como por ejemplo zapateros, herreros, carpinteros, panaderos, tejedores, etc. Para desempeñar un oficio o profesión era obligatorio estar afiliado al gremio respectivo. Normalmente, las sedes de los gremios se establecían en determinadas calles de las ciudades. Cada gremio establecía su propio reglamento. El gremio como institución tuvo determinadas funciones respecto de los maestros que los conformaban, ¿no? Así pues se encargaban de velar por la defensa de los intereses comunes de sus integrantes. Establecían las condiciones de producción, los parámetros de calidad de los productos, fijaban los precios de los artículos que producían, funcionaban como una especie de seguro social, etc. Los gremios se encomendaban a determinados santos patrones, por lo que también funcionaban como una hermandad religiosa o también llamada cofradía, ¿no? Acá hay una línea de tiempo, ¿no?, donde señala, pues, ¿no?, que en el año de 1215 después de Cristo se funda, pues, el Tribunal de la Santa Inquisición por el Papa Inocencio III. Fundación del Tribunal de la Santa Inquisición por Inocencio III, 1215, ¿no? Acá también hubo, por si acaso, en el Perú, ¿no?, hubo el Tribunal de la Santa Inquisición durante el virreinato, ¿no?, durante el virreinato peruano. En el año de 1220 asume el poder Federico II, ¿no?, Hohenstaufen, ¿no? Hohenstaufen es el gobierno en Alemania, ¿no?, germano. En el año de 1270 se da pues fin de la octava y última cruzada, ¿no? Fin de la octava y última cruzada. En el año de 1346 se va a producir la batalla de Crecy, ¿no? Una batalla también que se realizó, ¿sí? Y en el año de 1347 se va a dar la fundación de la Universidad de Praga, ¿no?, en Checoslovaquia, una de las más famosas también universidades europeas. Ahora tenemos el comercio internacional, ¿no?
El comercio más dinámico e importante durante la Baja Edad Media fue el que involucró a varias regiones de Europa. En este comercio, ¿no? Las rutas más importantes fueron, por un lado, el mar Mediterráneo y por otro, los mares Báltico y del norte, ¿no? El comercio mediterráneo. El comercio por el mar Mediterráneo unía Occidente con Oriente y se incrementó como consecuencia de las cruzadas. En Europa Occidental fueron los comerciantes de la península itálica, sobre todo de las ciudades de Venecia, Milán, Génova y Pisa, ¿no? Los que acapararon y se enriquecieron con este comercio. En Oriente, el centro de comercio fue la ciudad de Constantinopla. Los productos más cotizados que se obtenían en este puerto eran pues las especias como la canela, el clavo de olor, la pimienta, que eran procedentes de la India, y las sedas y los perfumes, que eran procedentes de la China. Estos productos eran trasladados pues a las ciudades italianas y de ahí se distribuían pues al resto de Europa. El comercio por el mar Báltico y el mar del Norte. En esta región, ¿no?, se formó la Liga Hanseática o Hansa Teutónica. Esta fue una liga comercial que agrupaba a las ciudades que se encontraban en la ribera del mar Báltico y del mar del Norte, como por ejemplo Lübeck, Danzig, Colonia, Bremen, Hamburgo, Brujas, etc. Fueron más de 200 ciudades que se agruparon para defender sus intereses comerciales comunes, unificar sus precios y luchar contra los piratas. A diferencia de las ciudades italianas, donde cada uno o cada una mantenía su autonomía y muchas veces competían entre sí, estas ciudades se asociaron para la protección de sus mercados. La ciudad de la Liga Hanseática comercializaron productos naturales como el trigo, la miel, las pieles, el pescado, la lana, textiles, entre otros, ¿no? El comercio local. Una parte de estas actividades comerciales medievales tenían carácter local. En este sentido, las ciudades desempeñaban el papel de mercados para las zonas agrícolas vecinas. Si tomamos como modelo el sistema de comunidad de villa y tierra castellano, vemos que la villa o población capital de todo un alfoz de aldeas y tierra se convierte pues en el centro comercial de toda la comunidad al celebrarse mercados y ferias a los que acudían los pobladores de toda la comarca para abastecerse. El comercio regional. En otros casos y para otro tipo de productos, el comercio había de tener características regionales, ¿no? Características regionales. Tal es el caso, por ejemplo, de las populosas ciudades de Flandes, que necesitaban trigo y vino procedentes de la región de París y que eran transportados, ¿no?, en grandes carretas por el norte de Francia. Ahora, el comercio internacional con Asia. A pesar de la citada depresión económica de los primeros siglos altomedievales, es cierto que no había desaparecido completamente la demanda de artículos de lujo, ¿no?, y especias procedentes de Oriente, como seda, ¿no?, o como la pimienta. Estos valiosos productos procedían de distintos lugares de Asia y tenían como escala las poderosas ciudades de Constantinopla y Alejandría, desde donde partían en pequeña escala a otras metas de la geografía europea, ¿no? ¿Sí? O sea,
obviamente, bueno, el renacimiento urbano y sobre todo comercial era, ¿no? Para poder abastecerse, para poder, obviamente, interrelacionarse de manera económica con los productos pues, que habían en diferentes sitios. Acuérdate pues, que todos los países no producen los mismos productos, ¿no? Cada país, digamos, no tiene un producto o productos que producen, ¿no? En grandes cantidades y que, de acuerdo a la economía, ¿no? Son vendidos, ¿no? A otros países que lo necesitan también, ¿sí? Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna No, pregunta? profe. ¿Alguna duda? Ya. Vamos a hacer esta partecita donde dice retroalimentación. A ver, ¿ya? Ahí tienen ustedes, ¿no? Tienen ustedes todo la separata, todo el tema, ¿no? Por ejemplo, dice la primera pregunta en Profe, retroalimentación. Dime. yo no tengo la separata. ¿No la tienes? No, mañana me la van a entregar. Sí, pues hay algunos que no han recogido, pues sí, tiene razón. ¿No? Bueno, pero creo que la mayoría sí la tiene, ¿no? Sí, profe, yo sí lo tengo. Ya, ya, muy bien. Bueno, ¿cómo haríamos? Eh, Pero si no eh, tienes separata, que lo copie, pues en un que cuaderno, en un copie la folio. pregunta, copias la pregunta en un cuadernito, en un libro de apuntes que tengan por ahí, ¿no? Y ya pues nosotros vamos a ver la respuesta, ¿sí? Para poder trabajar en orden, ¿ya? A ver, consíguete por favor un cuadernito, ¿no? ¿Ah? ¿Puede ser? Sí, profe, sí, sí. Ujú. Ya. A ver, dice entonces, a ver, la primera pregunta dice, ¿cuáles son las características de las ciudades? ¿Cuáles son las características de las ciudades entre los siglos XII y XIV? ¿Cuáles son las características de las ciudades entre los siglos XII y XIV? Ahí tú lo tienes, ¿no? La población europea creció Ya aceleradamente. una ahí la población europea, ¿no? Ahí está, en la página 63, ahí está, ¿no? El aumento de Claro, las población permitió ciudades, la ¿no? A partir de existencia los de antiguos una formaron los ventaja nuevos burgos, de ¿no? trabajo. Los nuevos burgos, ahí está, ahí están las ¿Cuál es, profe? características. Ya, ahí le voy a decir, ¿Tienes tu tenedor? no, no. Mira, las ciudades se formaron a partir de los antiguos y de los nuevos burgos, que fueron apareciendo alrededor de los castillos y monasterios. Otras aparecieron cerca de los ríos, mares o caminos, es decir, por donde se encontraban las principales rutas comerciales. Ya, gracias. Las ciudades convertidas en centros comerciales crecieron de manera desordenada, con calles estrechas
¿no? Sin ningún tipo de servicio básico. Muchas de ellas contaban con murallas. Las ciudades que surgieron mostraban elementos que le fueron característicos, como la iglesia, la casa del cabildo o ayuntamiento y el mercado. Los habitantes de las ciudades eran artesanos, banqueros y mercaderes, quienes conformaron una nueva clase social emergente conocida como burguesía, completamente distinta a los grupos sociales que existieron durante el feudalismo, siendo pues su principal característica su mentalidad de lucro y ganancia. De acuerdo con las regiones donde surgieron, las ciudades recibieron diversas denominaciones. Así, en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico se les llamó burgos. En Francia se les denominó comunas y en Italia se le conocía como repúblicas. ¿Sí? Ahí lo tienen ustedes. A ver, saquen un pequeño resumen, ¿no? Para que lo puedan poner. ¿Ok? Tómense su tiempo que todavía tenemos chance, ¿no? ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Listo? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Todavía no terminan? Profe, Dígame. no vamos a resolver la práctica, ya falta poco tiempo para que acabe. Ya. Muy buena tu pregunta. Ya, la práctica la vamos a resolver la próxima semana que nos toca repaso, ¿ya?
Ahí vamos a resolver la práctica. Ahora, si hubiera tiempo acá, vamos avanzando, pues, ¿no? Por eso le estoy preguntando si ya han avanzado con esto de las preguntas que Sí, están profe. planteadas acá. ¿Han avanzado con las preguntas o Sí, profe. por dónde van? Son 3 preguntitas nada más. O sea, y todo está ahí, ¿ah? Todo está ahí. ¿Qué es un gremio? Ahí también está qué cosa es un gremio. ¿Quiénes controlaron el comercio en el Mediterráneo? También está ahí. Digo, si tenemos, si nos tienen, pero ahorita tenemos más de 9 minutos, ya tenemos 9, ¿no? Avanzamos con la práctica, no hay ningún problema. La dos. Ustedes me avisan nomás y al toque empezamos con la práctica. ¿Ya? Ya terminé, profe, ya. ¿Ya? ¿El resto? No, profe. ¿Sí? ¿Todos han terminado? Sí, profe. ¿Seguro? Ya. Entonces vamos a resolver la práctica. Pues. ¿Ya? ¿Todos? ¿Listos? ¿Listos, chicos? A ver. ¿Me escucho? Sí, profe. ¿Están listos para resolver? Ya. Vamos entonces a las preguntitas de la práctica. A ver. Ahí está. Dice, fueron agrupaciones medievales conformadas solo por maestros de un mismo oficio. Los gremios. Los gremios, muy bien, los gremios, claro que sí. ¿Ah? Ahí está. El número 2 dice, para protegerse de algún ataque externo, las ciudades comerciales se agrupaban ¿en qué se agrupaban? En trincheras, en búnkers, en ligas, en alianzas o en talleres. Alianza. ¡Ah! Búnkeres. Alianza Lima. Búnkeres. No, Alianzas. no. A ver, lean. Ligas. Menos. Trincheras. No. En talleres, jóvenes. En los talleres se agrupaban, pues. Talleres, ¿ok? Ya. La número
3. Hamburgo, Bremen, Brujas, entre otras ciudades, se agrupaban en la Liga de... Esmalcalda. Esmalcalda, no. Lee bien. Ahí está en tu, esto, mira. Profe, yo lo tengo separado. Ah, de veras, pero tú no- hay alguno que por eso no puedes saber, pero no. Ya. Ay. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Por aquí estaba. Ahí está. En la página 65, en la segunda hilera, dice, en esta región se formó la Liga Hanseática o Hansa Teutónica. Esta fue una liga comercial que agrupaba las ciudades que se encontraban en la ribera del mar Báltico y del mar del Norte, como por ejemplo Lübeck, Danzig, Colonia, Bremen, Hamburgo, Brujas, etc. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. No me digan letra, díganme qué cosa es Hanseática. hanseática, pe. Oye, no sé qué pasa que a ustedes quieren que le haga todo, ¿no? Ustedes son los que tienen que responder porque tienen ahí, chicos, su separata también. Si estuvieran mal, obviamente yo corrijo, ¿no? Creo que la dos, esa no. ¿Perdón? ¿Me puede decir la 2? No escuché. Talleres es la respuesta. Talleres es la respuesta. Ya, la número 4. Dice, se encontraban encima de los aprendices, recibían un modesto sueldo y soñaban ser maestros. Y soñaban ser maestros. ¿Ah? Ayudante. Ayudante. No. Habían 3 diferencias en la parte de los gremios, ¿no? O en los talleres, ¿sí? El Era el oficial. maestro, el oficial y los aprendices. Y ahí, mira, es que lean la pregunta, no esperen que yo les diga, chicos. Ahí está, ustedes tienen ahí, miren, ve. Dice, El oficial. se encontraban encima de los aprendices. Encima de los aprendices. ¿El Recibían un ayudante? modesto sueldo y soñaban ser maestros. ¿Ah? El oficial. ¿El ayudante? El oficial, claro que sí, el oficial, pe. Ese era. ¿Ya? Ese era. Ahí tenemos, creo, unos segunditos. Ahora, la 5 dice, ¿no? Las ciudades comerciales conseguían su libertad de los señores feudales a través de unos documentos otorgados por el rey que se denominaban ¿cómo se denominaban? Eran edictos, concilios, cartas o fueros, tratados o armisticios. Cartas o feudos. ¿Cómo? Cartas o feudos. Cartas o fueros. Fueros es. Feudos. ¿Perdón? Afuera.